tremendamente. Pero vamos a ir revisando también cuál es la situación del COVID-19 en nuestro país. La verdad es que el panorama no es nada positivo. Estamos hablando de una cantidad de muertos en promedio de peruanos cada 4 minutos mueren en nuestro Perú. Es más o menos la cifra que podríamos sacar. La semana pasada estábamos superando los 400 fallecidos por día. Hoy la última cifra de COVID-19 nos habla de 289, pero no es que haya una tendencia a la baja y vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas semanas. Sumado a eso, los científicos han encontrado una nueva variante en nuestro país y no hay oxígeno. La situación es tremenda y el Colegio Médico del Perú está solicitando medidas concretas para poder mitigar estos problemas que están matando peruanos todos los días. El doctor Miguel Palacios Celis, decano del Colegio Médico del Perú, está esta mañana con nosotros. Doctor Celis, doctor Palacios, muy buenos días. Hola, Mabel, buenos días. Esta situación descrita no nos da ni un poquito de esperanza. La cantidad de fallecidos, la falta de oxígeno, una nueva variante en nuestro país detectada por científicos peruanos. ¿Cuáles son esas medidas que ustedes están proponiendo, doctor? Exacto, Mabel. Nosotros creemos que es el momento de enfocar toda la atención a encontrar soluciones, porque ya estamos repitiendo constantemente los diagnósticos de esta pandemia y creemos que debemos pasar a otro nivel de soluciones. Nosotros hemos dicho que lo que hay que hacer ahora es prevenir, mitigar una tercera ola que es muy posible que se dé. Una tercera ola que está ligada a la diferencia de las dos olas anteriores. Esta sería mixta, quiere decir que abarcaría las consecuencias de la COVID-19, pero también es el desembalse de algunas enfermedades no atendidas durante todos estos 14, 15 meses que han pasado. Entonces, perdón que haga un paréntesis ahí, porque lo que usted dice creo que tiene que subrayarse. Estamos hablando de pacientes oncológicos, otros con enfermedades crónicas, las mismas personas que sufren, por ejemplo, de enfermedades renales que tienen que dializarse. Entiendo que ahora sus tiempos para dializarse se han disminuido, corren un gran riesgo, y enfermedades huérfanas que les llaman, ¿no? Esas enfermedades raras. Exacto, Mabel, pero además hay que agregar también una enfermedad que es muy nuestra y que el Perú ocupa el penúltimo lugar en el mundo en la lucha contra la tuberculosis. Hay un gran bolsón de pacientes contra tuberculosis, hay un gran bolsón de pacientes con tuberculosis que probablemente va a desembalsar en esta semana que viene. Están 14, 15 meses desatendidos y entonces nosotros queremos llamar la atención. Dentro de las estrategias tiene que haber también acciones destinadas a la atención de estas enfermedades que tú algunas has mencionado, incluyendo la tuberculosis. También hay que dar un espacio para planificar acciones contra estas enfermedades desatendidas, por un lado. Y en el tema de la COVID, de lo que se trata ahorita es de la prevención y el control de la pandemia. Ahí el gobierno, si me permite, doctor, ha ha implementado ciertas restricciones, ¿no? La doble mascarilla obligatoria. Los aforos se han visto reducidos y los domingos, por lo menos el de la semana pasada y este que vienen, hay inmovilización social, al igual que en el Día de la Madre. ¿Eso a usted le parece satisfactorio? ¿Se va por buen camino? ¿No tiene sentido? ¿Cree que debe adoptarse otras medidas? Sí, nosotros creemos que son medidas que son necesarias. La población debe entender que son necesarias. Primero. Segundo, como tú recordarás, ya se vienen dando hace un tiempo. O sea, lo que más sobra en el Perú son normas sanitarias para la prevención de la pandemia. Lo que falta, la gran brecha, es la fiscalización, supervisión y control de esas normas sanitarias. Eso es lo que falta. Por ejemplo, paraderos. Nosotros hablamos que la distancia social, la distancia en grupo está prohibida, pero si tú vas a las 7 de la noche en cualquier paradero del tren eléctrico metropolitano, vas a ver enormes filas de personas muy juntas entre sí, y algunas de ellas con la mascarilla, doble mascarilla mal puesta, o algunos sin doble mascarilla. Entonces ahí hay que hacer acciones sanitarias concretas. Eso se llama control de los focos superpropagadores de la infección, 20%. Doctor, pero este año de pandemia,
una de las cosas que nos ha enseñado es que el comportamiento humano, que es tan complicado, pues no se modifica de la noche a la mañana, y menos cuando hay represión o multa o fiscalización. ¿A cuántos ciudadanos le han colocado una multa y han seguido, y a pesar de que han visto que a otras personas les colocaban multa, continuaban saliendo? ¿Cuántas veces se repite que la mascarilla se debe usar de tal o cual manera, cubriendo boca, nariz y mentón, y las personas no lo hacen de esa manera? Se ha hablado muchísimo de la distancia física, igual se siguen aglomerando. ¿Es suficiente la fiscalización o inclusive hay un paso antes que se deba dar por parte del gobierno, como por ejemplo una campaña de reeducación? Sí, exacto, Mabel. Nosotros apuntábamos intervenir estos focos no para reprimir, sino para, en ese sitio, obligar, mediante el uso de la autoridad, a separar a las personas y coordinar por la fluidificación de los vagones o de los vehículos y educarlo para que use la mascarilla. Señor, póngase su mascarilla. Señor, sepárese. En la separación y en el uso adecuado, estás contribuyendo a disminuir los contagios en estos focos superpropagadores. Por un lado. Por otro lado, es correcta tu apreciación. Es necesario ejercer una comunicación ahorita. Nosotros ya nos hemos cansado de decirle, comunicación profesional, dirigida por grupo etario, por trabajo, por sexo, etcétera, utilizando instituciones que tengan alta credibilidad. Aquí en la población le crea, lo mire y cuando habla y crea, porque si no creen las personas que están difundiendo estas noticias, no van a hacer caso. Entonces es un trabajo de investigación que tiene que hacer el gobierno. ¿Qué instituciones tienen alta credibilidad ante la población? Apoyarse en eso para tratar de... Porque hay que hacer algo. Lo peor es cruzarse de brazos y no hacer nada. Nosotros creemos que es muy importante que en los mercados, en los paraderos, las personas tomen conciencia, se separen, pero tú ves que no se va a poder por el apuro de entrar o porque otros se meten adelante de la fila. Entonces lo que hay que hacer es ahí poner la autoridad para separar y para decirle que usen correctamente la mascarilla, y estamos evitando cantidad de contagios. Ese es el llamado que nosotros, una de las medidas que estamos incluyéndolo en lo que hemos dicho que es un plan de salvataje para estos 90 días, ya cuando se instale el nuevo gobierno, ahí tiene que armar un plan para los 100 primeros días de ese nuevo gobierno, que obviamente es la vacunación. ¿Y este plan de salvataje contempla cuarentenas focalizadas? Sí, sí, esa es la cuarentena focalizada, focalizada, con acciones de altísima precisión. Ya no ir a cerrar distritos, urbanizaciones, menos la cuarentena rígida, la desacataría a la población. No quiere decir que no sea válida, es válida como herramienta de control, pero en el Perú, dadas las circunstancias, la población la desacata. Entonces tenemos que actuar con inteligencia sanitaria, con este tipo de cuarentenas de alta precisión. Solo vamos a lo paradero en las horas punta, utilizando serenos, policía, Ministerio de Salud, y podemos hacer algo. Estamos contribuyendo a bajar la transmisión. Es una de las estrategias. Otra estrategia estaría contemplada en lo que es infraestructura y oxígeno, que es lo que falta en nuestro país. Se lo pregunto y por favor respóndame tras la pausa. Son las 10:15. En un par de minutos regresamos con el doctor Miguel Palacio Celis, decano del Colegio Médico del Perú. El compromiso de Ripley es contigo. 10 de la mañana con 20 minutos, continuamos conversando con el doctor Miguel Palacio Celis, decano del Colegio Médico. Ellos tienen propuestas concretas para frenar o mitigar estos problemas derivados de la pandemia, problemas que lamentablemente nos llevan a la muerte. Ya habíamos hablado de la prevención, del uso de la mascarilla, de la fiscalización en lugares que ya se conocen, son puntos de contagio. Pero ¿qué pasa con la infraestructura, doctor Palacios? ¿Qué pasa con la falta de oxígeno? Sí, exacto, Mabel. Ahí ya entramos a la estrategia para disminuir la cantidad de fallecidos. En la primera parte hablamos para disminuir la transmisión de la enfermedad. En la primera parte lo que faltó es subrayar el tiempo de permanencia en locales de alta posibilidad de contagio. Hay que procurar estar el menor tiempo posible. O dicho de otra manera, hay que evitar quedarse mucho tiempo en los lugares de posible alta transmisibilidad, espacios cerrados, etcétera. Es muy importante también tomarlo en cuenta. Referente ya a la estrategia para disminuir la cantidad de muertos, el oxígeno sin duda es muy importante. Nosotros estamos planteando, claro, las plantas son clave,
cuánto tiempo se va a demorar instalar plantas. Lo que se debe hacer, sí, es instalar rápidamente las plantas productoras de oxígeno medicinal. Si esa es una buena estrategia, se necesita. Nosotros apoyamos toda esta instalación de plantas que se está dando a nivel nacional, es muy importante. La otra, también muy rápido que se puede hacer, es pedir a la gran industria una mayor cantidad de oxígeno industrial para transformarlo en oxígeno medicinal y poder usar en favor de los pacientes. El oxígeno va a evitar que los pacientes se compliquen y que algunos de ellos terminen perdiendo la vida. Es una estrategia entonces para evitar la cantidad de fallecidos. Pues tú comparas con otros países, tienen la misma cantidad de contagiados por día, pero mucho menor cantidad de muertes. Son justamente los países que nos están exportando desde sus países oxígeno al Perú. Pero es que ahí también viene otro problema, doctor Palacios, porque no solamente es el oxígeno, son camas UCI, que claro, ayer conversábamos con el doctor Celis desde Iquitos y nos decía, acá hay camas libres, pero hay regiones que están colapsando, no hay camas. Lima, Callao es una de ellas, ¿verdad? Y en el norte también la situación está así colapsada. Pero además de las camas UCI, estamos hablando de personal médico y usted bien lo sabe. Y lo peor de todo es que dentro de ese personal médico hay muchos a los que se les adeuda el sueldo. Sí, exacto, Mabel. En conjunto están articuladas varias medidas. El oxígeno per se no basta. El oxígeno per se está asociado a la presencia de más camas críticas. Como ya hace unos minutos lo dijo aquí en RPP el nuevo presidente de la Sociedad de Médicos Intensivos, el doctor Carlos Lescano, las máquinas en sí son inertes, necesitan recursos humanos. ¿Qué es lo que falta? Y ellos tienen una alternativa como sociedad para poder ampliar la capacidad de recursos humanos. Hay que prestarle atención. Nosotros hemos solicitado al ministro de Salud una reunión justamente para poder exponerle nuestro plan de salvataje que tenemos. Uno de esos puntos es ampliar los recursos humanos altamente especializados para poder darle vida a las camas críticas, a las camas UCI. Es una de las alternativas, pero también activar el primer nivel, para que ahí justamente se utilice oxígeno y evitar que el paciente se complique y vaya al hospital. Ese es un punto muy importante, doctor Palacios, porque se viene hablando de reforzar el primer nivel desde hace varios meses. ¿Esto se ha consolidado, se ha concretado o seguimos en las mismas? No, sí ha habido una reactivación parcial del primer nivel, pero básicamente no en la medida que se necesita. Es muy complejo. Tiene que estar articulada una gran reforma del sistema de salud, pero además tiene financiamiento. Y eso en la pandemia hay, a pesar que el presupuesto ha aumentado poco en general, pero tienen un fondo para utilizarlo en la lucha contra la pandemia. Entonces, por eso que lo estamos incluyendo en el plan de salvataje. Estratégicamente tenemos los focos donde se debe abrir el primer nivel de atención que contribuya a hospitalizar pacientes, tratarlos en el primer nivel y vamos a evitar el colapso de los hospitales. Doctor Palacios, por otro lado, ya lo habíamos dicho al inicio de esta entrevista, entre las restricciones que ha dado el gobierno es que el Día de la Madre nadie sale de casa. Hay inmovilización social porque lo que se pretende es que no hayan reuniones familiares para que no hayan contagios. Sin embargo, doctor, muchos peruanos van a sacrificar el hecho de no poder ver en persona, físicamente, a sus madres. Y sin embargo, tenemos a dos candidatos que están en plena campaña, en segunda vuelta, y no se limitan a las restricciones. Es decir, vemos aglomeraciones en ambas partes, tanto con las presentaciones que hace el señor Castillo como la señora Fujimori. ¿Esto va a afectar en el número de contagios? ¿Cómo lo ve usted? No, todas a las aglomeraciones sí van a afectar, elevando el número de contagiados en el país. Por eso que nosotros decimos, ya existe la norma de evitar aglomeraciones. Las autoridades en los diferentes puntos del Perú lo que tienen que hacer es hacer respetar esa norma sanitaria en un estado de emergencia sanitaria, de tal manera que tiene doble responsabilidad la autoridad, doble responsabilidad las personas que convocan a estas aglomeraciones, y más aún si son partidos políticos que aspiran a conducir la nación, tienen un imperativo moral de cumplir esa norma sanitaria en una época de emergencia sanitaria y con estas cifras que son de terror. Según SINADEF, más de 1.000 fallecidos
aproximadamente 1.000 fallecidos por día, debe llamar a la reflexión. Existen otros mecanismos para hacer proselitismo, pero sí va a influir en el aumento de contagios y de fallecidos en el futuro. Muy bien, doctor Palacios, le agradezco muchísimo. Hay una responsabilidad entonces, como usted dice, moral en ambos candidatos. Y sí, pues visto así en perspectiva, pues muchos hacen el sacrificio cumpliendo las restricciones, no viendo a sus seres queridos, evitando los contagios de esta manera. Y por otro lado vemos tremendas aglomeraciones en calles y plazas. Y eso se puede evitar porque estamos hablando de la vida y la muerte. Muchas gracias. Era el doctor Miguel Palacios Celis, decano del Colegio Médico del Perú. Gracias a usted.